Bien, buenas noches a todos los que están conectados y los que están aquí presentes. Vamos a empezar el día de hoy con nuestra sesión ordinaria del mes de noviembre del 2022, que es nuestra penúltima sesión, con el tema actualidad en ablación de fibrilación auricular, que tenemos el gusto de tener aquí al doctor Bernardo Weiss Morales, quien es cardiólogo, es electrofisiólogo, es egresado de medicina de la Facultad de la Universidad Autónoma de Nuevo León, hizo medicina interna y cardiología en el Muguerza a través de la UDEM y completó su alta especialidad en electrofisiología en la Clínica Universidad de Navarra en España. Actualmente trabaja como staff y profesor de posgrado de cardiología del Hospital Muguerza. También vamos a contar con la participación del doctor Mauricio Cortés Aguirre, quien va a estar aquí, digamos, apoyándonos con nuestra mesa de discusión, quien también es cardiólogo y electrofisiólogo, egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, profesor clínico de TechSalud y actualmente es jefe de electrofisiología del Hospital del ISSSTE de Monterrey. Así también vamos a contar con la asistencia del doctor Iván Bautista Cavazos, quien también es cardiólogo y electrofisiólogo, también egresado del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Y bueno, quiero aprovechar este espacio para también invitarlos, así como una pequeña promoción, a uno de nuestros siguientes eventos que vamos a tener ya la siguiente semana, y que justamente, déjenme compartirles esta pantalla, que justamente va a ser nuestra sesión de un concurso de tesis, para lo cual tenemos invitados, hasta el momento hemos recibido algunas tesis, alrededor de unas tesis que están participando, y tenemos invitados, bueno, a todos los especialistas o próximos a egresar de la especialidad de cardiología y altas especialidades aquí en el estado. El primer lugar o el premio del primer lugar de la mejor tesis será una beca, todo pagado al American College of Cardiology, el meeting anual de 2023, que se va a celebrar en Nueva Orleans, Luisiana, Estados Unidos. Y tenemos otros premios para el segundo y tercer lugar. Este evento se va a desarrollar el 1 de diciembre del 2022, el siguiente jueves, de 8 de la noche a 10 de la noche, en Quinta Real, Valle Oriente. Entonces, también para que los que estén interesados puedan unirse, puedan acudir a este concurso, y si quieren todavía enviar alguna tesis de los que están aquí presentes, estén próximos a graduarse, pueden enviarla todavía. Y bueno, antes de comenzar, nada más quiero agradecer a nuestro patrocinador, Medicamex, que es el que hace posible el tener esta plataforma para poder iniciar con una plática muy amena con el doctor Bernardo Weiss sobre las nuevas actualidades en la ablación de fibrilación auricular. Entonces, le cedo la palabra al doctor Bernardo Weiss, y adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver si puedo hacer que esto funcione. Sí. Acá está. Ok. Bueno, la idea de esta charla es hablar un poco de un tema que a mí me gusta mucho, personalmente me interesa mucho, y es algo que ha estado un poco en boga en los últimos congresos, conforme se ha generado más información. Dame un segundo. Ok. Ok. Perfecto. Ok. Bueno, y básicamente esta fibrilación auricular y lo que podemos hacer con ella en cuanto a la terapéutica. Especialmente la ablación como terapia de primera elección, primera línea para el tratamiento de fibrilación auricular. Puedo hacer. Ok. Bien. Entonces.
Ok, ¿por qué esto? Bueno, porque a final de cuentas, aún con el manejo óptimo, contemporáneo, los pacientes con FA sufren de ictus, de síndrome coronario agudo, de insuficiencia cardíaca, de muerte cardiovascular. Esto una tasa de más o menos un 5% por año. Y los estudios randomizados no han logrado mostrar una superioridad del control de ritmo con antiarrítmicos en estos pacientes. Sabemos que la ablación y los antiarrítmicos son seguros para tratar la fibrilación auricular, especialmente en pacientes con comorbilidades. Y sabemos también que un inicio temprano de estas terapias, ya sea una o la otra, uh, mantiene más eficazmente un paciente en ritmo sinusal que dejarlos hasta un tratamiento o una estrategia de control de ritmo secundario. Entonces, la idea de esta charla es hablar acerca de la nueva evidencia, el beneficio de la terapia de control de ritmo temprana, las actualizaciones claves en las guías del manejo de fibrilación auricular, la nueva evidencia que se ha generado estos últimos años y con esto, bueno, poder seguir una ruta de tratamiento para los pacientes apegados al estándar óptimo actual en el manejo de fibrilación auricular. A ver si puedo hacer que... Ok, bueno, el riesgo durante la vida y el incremento proyectado de la incidencia y prevalencia de esta enfermedad es muy alto. En términos generales, se prevé que más o menos de 1 de cada 3 personas durante su vida presente esta arritmia, especialmente si tiene ascendencia europea. Y bueno, no solo conforme pasa los años sobre las personas aumenta el riesgo de fibrilación auricular, sino se acompaña de todos los factores de riesgo que se relacionan a los eventos cardiovasculares. Hemos tenido un incremento desproporcionado de las hospitalizaciones relacionadas a fibrilación auricular, muy por encima de insuficiencia cardíaca, muy por encima de cardiopatía isquémica. Esto se cree que está debido a, uno, una población que envejece y dos, que la población puede sobrellevar los eventos cardiovasculares que antes no lo lograban. Entonces, pues bueno, tenemos una tasa de hospitalización en los últimos años que ha sobrepasado por mucho en crecimiento tanto insuficiencia cardíaca como las enfermedades isquémicas. Sabemos que la fibrilación auricular se asocia a un incremento en la posibilidad de muerte. Sabemos que la fibrilación auricular se asocia a un incremento en la disfunción ventricular, se asocia a un incremento en la tasa de falla cardíaca, se asocia a un incremento en los pacientes que tienen eventos cardiovasculares y no solo eso, sino a un deterioro progresivo cognitivo. También sabemos que se asocia a un empeoramiento en la calidad de vida progresivo y con una hospitalización que va entre 10 y 40% anual en estos pacientes. Y por esto, las nuevas guías que se publicaron en el 2020 nos piden que tratemos de caracterizar a estos pacientes de forma sistemática en cuanto al riesgo, en cuanto a la severidad de los síntomas, en cuanto a la severidad de la carga de fibrilación auricular y en cuanto al sustrato, que el sustrato incluye edad, comorbilidades y los cambios estructurales que causa sobre la aurícula, específicamente la aurícula, conforme la arritmia o la enfermedad progresa. Y una vez teniendo seleccionado el paciente, ahora sí, tratar de ver cuáles son los síntomas relacionados a la arritmia. Y esto es bien importante porque tratar de aislar la injerencia que tienen los síntomas sobre una persona a veces es complicado. Inclusive las guías se recomiendan que si tú tienes un paciente que está en fibrilación auricular, lo trates de llevar a ritmo sinusal y trates de observar cómo se desenvuelve el paciente y compararlo cómo estaba antes de que lo tuvieras en ritmo sinusal, antes de tomar una decisión que fuera una fibrilación auricular realmente asintomática. Obviamente, considerar las preferencias del paciente en cuanto a la toma de medicamentos o en cuanto a los procedimientos que se pudieran ofrecer. Muy bien. Y por esto, la recomendación de las guías como una clase 1, nivel de evidencia A, es el control de ritmo, la estrategia de control de ritmo para tratar de mejorar la sintomatología
y la calidad de vida de estos pacientes. Una vez que decidimos llevar a un paciente a la estrategia de control de ritmo, hay que, bueno, escoger qué terapia va a ser la más óptima de este paciente. Y tenemos que preguntarnos algunas cosas. ¿Qué síntomas tiene? ¿Cuál es la calidad de vida y cómo se ve afectada por la fibrilación auricular? Si está recién detectada, si es de primer diagnóstico, qué carga de fibrilación auricular tiene, la preferencia del paciente, si quiere seguir tomando medicamentos, la posibilidad de anticoagularlo, si el paciente tiene o no insuficiencia cardíaca y si el paciente tiene o no factores de riesgo para recurrencia de fibrilación auricular. Y teniendo esto, bueno, vamos a hablar acerca de las opciones. La primera opción que tenemos es los antiarrítmicos. Y los antiarrítmicos, la realidad es que están dirigidos a reducir los síntomas relacionados a la fibrilación auricular. Y la eficacia de los antiarrítmicos para mantener el ritmo sinusal es realmente modesta. Y más que eliminar la fibrilación auricular, la reducen. No solo eso, sabemos que los antiarrítmicos también tienen efectos extracardíacos y proarrítmicos serios y frecuentes. Entonces, las guías lo que recomiendan es poner siempre la seguridad por encima de la eficacia a la hora de escoger el antiarrítmico. Especialmente puse esta nueva indicación o nueva recomendación de las guías, porque el sotalol es una medicina que durante mucho tiempo fue muy socorrida y actualmente se considera que se puede seguir utilizando siempre y cuando tengas un paciente con una función ventricular normal. Si es isquémico o no, realmente con el sotalol no hay ningún problema, pero tienes que tener una monitorización muy cercana de los intervalos QT, de la función renal, de los niveles de potasio, de la creatinina y cualquier otro riesgo proarrítmico inherente al paciente. Entonces, pues ya no es una medicina que se considera de primera línea. En cuanto a la ablación, las guías actualmente recomiendan la ablación como terapia, una clase 1, nivel de evidencia A, en prácticamente todos los subtipos de fibrilación auricular, siempre y cuando sea después de un intento fallido o intolerante a alguna de las clases de medicamentos antiarrítmicos. Y esto, bueno, fue secundario a los resultados del CABANA y el CAP-AF. Y también sucede lo mismo si tu estrategia que decidiste utilizar con este paciente fue los beta bloqueadores. Muy bien. Aquí es lo que tenemos, el lado izquierdo tenemos el CABANA y la diferencia en la calidad de vida de los pacientes que fueron llevados a ablación contra aquellos que fueron llevados a el grupo de terapia con antiarrítmicos, con una diferencia francamente evidente desde los 3 meses hasta los 60 meses de seguimiento. Y el CAPTA-F del lado izquierdo, que fue un estudio que fue diseñado específicamente para ver calidad de vida, síntomas, y en donde los pacientes que fueron llevados a ablación tuvieron una mejor calidad de vida, acompañado de una reducción de la carga de fibrilación auricular. Y con esto, bueno, se decidió poner una nueva recomendación de la terapia de ablación mediante aislamiento de venas pulmonares como primera línea en pacientes seleccionados que tuvieran muchos síntomas, episodios paroxísticos o fibrilación auricular persistente sin riesgos o sin factores de riesgo mayores para recurrencia de FA. Los estudios que usaron para tomar esta decisión fueron estos. Son estudios en donde se demostró que la ablación disminuía la recurrencia. Sin embargo, por lo menos en estos estudios, la recurrencia de arritmias sintomáticas no alcanzó una significancia estadística, por lo que se decidió que tenía la ablación en ese momento una eficacia limitada y no se tradujo a una indicación clase 1 en las guías más recientes. También que los efectos adversos de una ablación en estos estudios, y quiero aclarar eso, que en estos estudios, porque creo que lo hablaremos más adelante acerca de la seguridad que actualmente tenemos durante estos procedimientos. Bueno, los eventos adversos fueron más severos, aquellos que fueron sometidos a ablación. El número prácticamente iguales, pero mucho más severos. Entonces, por esa razón, esa fue la razón por la que no alcanzó una clase 1A. En el contexto de los pacientes que tienen disfunción ventricular,
especialmente en aquellos en donde se sospecha que la taquicardia está induciendo una cardiomiopatía, definitivamente la ablación es una consideración de primera línea que se debe de hacer sin importar los síntomas. Después de ver el resultado de estos estudios, en donde se observó una reducción en la mortalidad por cualquier causa, en reducción de hospitalizaciones, en reducción de ictus, sangrados, en pacientes con insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular, se debe de considerar la ablación en estos pacientes sin importar el estado de los síntomas. Y finalmente, las guías ponen un énfasis sobre el control no solo de la arritmia, sino de los factores de riesgo asociados y de los factores de riesgo hacia la recurrencia de la arritmia y el control de ellos. Y pusieron una indicación nueva bastante interesante, que es tratar de identificar episodios o tratar de identificar situaciones gatillo que el paciente lo lleven a tener fibrilación auricular, obviamente para tratarlas o definitivamente darlas. Muy bien. Hasta ahora teníamos la idea que el control de ritmo y control de frecuencia era prácticamente lo mismo. Desde hace, un estudio que se publicó hace ya muchos años. Y recientemente alguien se hizo la pregunta, ¿qué pasaría si a los pacientes recién diagnosticados de fibrilación auricular, antes de que tuvieran progresión de la enfermedad, los llevas a ablación o a una estrategia de control de ritmo? Y lo que hicieron fue este estudio, fue un estudio diseñado prospectivo, randomizado, abierto, con una evaluación de desenlace cegada, en donde los dividieron en dos grupos, a un grupo a un tratamiento habitual, que incluía anticoagulación, una terapia de control de frecuencia, terapia de control de ritmo solo si el paciente persistía con síntomas, a pesar de un control de frecuencia óptimo. Y del otro lado, el grupo de intervención en donde se ofreció control de ritmo, ya sea con ablación o antiarrítmicos, y en caso de tener una recurrencia, reablación o ajuste de las medicinas. Los desenlaces primarios fue un compuesto de muerte cardiovascular, ictus, empeoramiento de insuficiencia cardíaca o síndromes coronarios agudos, y un desenlace secundario de las noches que pasaban los pacientes en el hospital. Se randomizaron a 1.395 pacientes al grupo de intervención, al grupo de control de ritmo, y 1.394 al grupo de tratamiento usual. Esto en 135 sitios diferentes en 11 países diferentes. Los pacientes, una edad promedio de 70 años, habitual en estos pacientes. Una representación de las mujeres de cerca del 50%. Creo que vale mucho la pena recalcar esto. Un cuarto de los pacientes con una fibrilación auricular persistente y el resto ya sea con paroxismos o primer episodio diagnosticado. ¿Qué es lo que vemos? Que en el grupo del tratamiento de control de ritmo ofrecieron una estrategia pues muy heterogénea. Solamente el 8% de los pacientes fueron hacia ablación y un pequeño porcentaje no requirió ni siquiera antiarrítmicos. Al pasar el tiempo, los pacientes que terminaron en ablación fue un poco más del doble, pero interesantemente un tercio de estos pacientes no estaban ya con ningún antiarrítmico. Del otro lado, vemos a los pacientes que se sometieron a la intervención de control de frecuencia, en donde solamente el 2% al inicio estaban con un antiarrítmico debido a la persistencia de los síntomas, a pesar de estar en un control óptimo de la frecuencia cardíaca. Y esto, conforme pasaron los años, fue aumentando hasta prácticamente un 15%. Esto, habla acerca de la progresión de la enfermedad. ¿Y qué pasó? Conforme pasaron los años, las curvas se fueron separando y observamos que el desenlace primario de muerte cardiovascular, de hospitalización por falla cardíaca, de hospitalización por síndrome coronario agudo, de ictus, fue menor en aquellos pacientes que fueron sometidos a una estrategia de control de ritmo. Si separamos estos desenlaces, vemos que todos fueron significativos, pero básicamente llevados por la disminución de la muerte cardiovascular y el ictus. Si vemos qué pacientes son los que se benefician más, son los pacientes más viejos, los pacientes más obesos, los pacientes con enfermedad renal crónica, los pacientes hipertensos. Ellos son los que más
tienen el beneficio a la hora de llevarlos a una estrategia de control de ritmo, sin una diferencia en las noches que pasan en el hospital y sin una diferencia en la sintomatología que presentan ellos. Entonces llegaron al final a, a esta conclusión que el control de ritmo temprano mejora los desenlaces cardiovasculares con una seguridad y días en el hospital comparables. Sabiendo esto, bueno, si sabemos que la terapia de control de ritmo mejora los desenlaces, ¿qué terapia de control de ritmo es la que vamos a escoger? Y hace muy poco, el año pasado, de hecho, se publicaron 3 estudios prácticamente simultáneos que trataron de contestar esta pregunta. Actualmente sabemos que la recomendación actual es hacer una prueba con antiarrítmicos y si esta falla, llevarlos a ablación. Pero esta gente lo que trató de hacer es utilizar esta terapia como primera línea. Sabemos que los antiarrítmicos pues tienen una eficacia limitada, que la posibilidad de recurrencia al primer año después del primer evento con antiarrítmicos es bastante alta y que el efecto sobre la mortalidad general es nulo, a excepción del sucralol que pareciera aumentarla. Están limitados por toxicidad, tienen una tolerancia bastante limitada con una tasa de descontinuación importante. Y sabemos, mediante muchos ensayos clínicos, que la ablación es superior a las drogas antiarrítmicas para mantener el ritmo sinusal en estos pacientes. Bien. Sabemos también que es mucho más efectiva cuando se realiza de forma más temprana. Sabemos que el sustrato de la aurícula enferma es diferente cuando tenemos un paciente con paroxismo, es diferente cuando tenemos un paciente con fibrilación auricular persistente y diferente cuando tenemos un paciente con una enfermedad permanente. Y también sabemos que entre más temprano, la posibilidad de mantenerlos en ritmo sinusal por más tiempo es mayor. También sabemos que cuando nosotros hacemos un diagnóstico y el tiempo que lo retrasamos para llevarlo a ablación, ese tiempo perdido, entre más tiempo pase, mayor la posibilidad de recurrencias. Entonces, esto está un poquito en contra de lo que nos dicen de esperar a darle medicinas, esperar a que pase tiempo, a que recaiga y luego llevarlos a ablación. Entonces, estos 3 estudios, que fueron los primeros que se trató de hacer esto, son un poco ya antiguos, pero bueno, son estudios pequeños que trataron de ver si la ablación como primera línea de tratamiento era viable. Estudios pequeños con desenlaces no cegados. Algo bien importante que estos estudios tienen, que no obligaban el aislamiento de venas pulmonares, que actualmente se considera la piedra angular del tratamiento de la fibrilación auricular cuando la haces mediante tratamiento con catéter. Y tenían unos desenlaces sumamente rigurosos. A pesar de esto, este metaanálisis muestra la disminución de la recurrencia y la disminución de la recurrencia de cualquier taquiarritmia sintomática. Bien, entonces vamos a regresar al tiempo actual con estos 3 estudios, el Early AF, el Stop AF y el Cryo First. Estos estudios se hicieron en Norteamérica, uno de ellos en Europa, que incluyó un país en Oceanía y Sudamérica. 200 a 300 pacientes, en pacientes jóvenes, hombres muy sintomáticos, con pocas comorbilidades y con una aurícula estructuralmente normal. Y vemos que la recurrencia de fibrilación auricular fue menor en aquellos pacientes que fueron llevados en ablación en los 3 estudios. Y esto a pesar de tener en algunos estudios hasta un crossover de hasta 15% hacia ablación. La detección, esto es algo muy importante porque, bueno, conforme pasen los años, yo creo que vamos a escuchar más la frase de carga de FA más que la recurrencia de FA, porque los estudios hablábamos de qué tan rigurosos eran, en donde una fibrilación auricular de mayor de... Algunos estudios habían puesto unos desenlaces de más de 6 segundos de FA, ya se consideraba una recaída. Entonces, bueno,
Pero esto es importante porque en el primer estudio que se muestra ahí, se usó holteres subcutáneos durante una monitorización continua durante todo el tiempo con alarmas que muestra cualquier recurrencia. Y eso explica la tasa de recurrencias en este estudio que fue más alta, a comparación del resto que usaban holter de 7 días, cada 6 meses y transmisiones telefónicas. Aún así, la reducción relativa en los 3 estudios fue sumamente evidente, como lo muestra este metaanálisis, en donde favorece la crioablación frente a los antiarrítmicos en cuanto a la recurrencia de la arritmia. Los 2 estudios que reportaron cuántos de ellos eran sintomáticos o asintomáticos, bueno, también muestran que los pacientes que fueron llevados a ablación tienen menos síntomas conforme pasen los años. Y algo muy importante, porque la ablación creo que históricamente ha tenido una fama de tener complicaciones muy serias y muy frecuentes, y la realidad es que en la vida actual no es así. Por lo menos en estos 3 estudios, en los 6 brazos diferentes, no hubo diferencia en la cantidad de eventos adversos y tampoco hubo diferencias en la cantidad de efectos adversos serios. Calidad de vida, una diferencia de por lo menos 10 puntos en aquellos pacientes que fueron llevados a ablación. En los estudios que reportaron esta métrica que se mantuvo a los 6 y a los 12 meses después del procedimiento. Y finalmente, una reducción significativa en la utilización del uso del sistema de salud, una reducción significativa en hospitalizaciones. Un poquito más adelante, y esto es esta información que tenemos muy reciente de hace, de hecho, algunas semanas, el Early AF decidió seguir su estudio con los mismos pacientes y decidieron seguirlos durante los siguientes 3 años, porque tenían un holter implantado y podían estar viendo todo el tiempo que estaba pasando con ellos. Entonces, es la misma estructura que el Early AF, es una continuación de estudio realmente, los mismos pacientes y con el seguimiento del holter subcutáneo. Y ellos querían ver qué pasaba con aquellos pacientes que fueron sometidos a ablación y aquellos pacientes que fueron sometidos a simplemente control de ritmo con antiarrítmicos, especialmente en la recurrencia de taquiarritmia persistente. ¿En qué momento la fibrilación auricular de ser paroxística se convierte en persistente? Y algunos desenlaces secundarios, tiempo hasta la primera recurrencia, carga de FA, calidad de vida, síntomas, utilización de servicios médicos y un tema muy importante siempre es la seguridad. Bueno, algo impresionante, una reducción del 75% de la progresión de la FA a volverse persistente. Muy franca. Y el desenlace secundario, una reducción del 50% de recurrencia de cualquier taquiarritmia. Y esto bajo un seguimiento increíblemente riguroso con un monitoreo 24 horas, 7 días a la semana. En cuanto a la calidad de vida y los síntomas, bueno, una mejor calidad de vida que se mantuvo durante los 3 años posterior a la ablación y el seguimiento del estudio, con una disminución en la hospitalización, una disminución en la necesidad de una ablación. Hubo una disminución en la cantidad de visitas de urgencias, una disminución en la necesidad de cardioversión, aunque bueno, realmente el estudio no estaba empoderado para estos desenlaces. Y finalmente, la seguridad. Las medicinas no son inocuas, las medicinas causan efectos, todas tienen efectos secundarios, especialmente conforme pasa el tiempo. Es muy diferente, creo que es injusto tratar de comparar la seguridad de un procedimiento contra un corte tajante de las medicinas en un momento. Si tú le das el seguimiento durante los 3 años, como lo hicieron en este estudio, 3 años tomando las medicinas contra el momento de la ablación, resulta que los pacientes que estaban tomando un antiarrítmico tuvieron un mayor número de eventos adversos y un mayor número de eventos adversos serios. ¿Cuáles? Síncope,
eventos proarrítmicos, taquicardias de complejo ancho, bradicardias o bloqueos auriculoventriculares que tuvieran la necesidad de un marcapasos, síndromes coronarios agudos, ictus y ataques isquémico-transitorios. Interesantemente, en esta cantidad de pacientes que se estudió, no hubo un solo paciente en el grupo que fue llevado a ablación que tuvo estos desenlaces. Entonces, bueno, cuando hablan de seguridad, creo que hay un par de cosas que vale mucho la pena mencionar, porque escucho frecuentemente a la gente decir que una ablación es algo muy peligroso y tiene una tasa de complicaciones elevada, y etcétera. Y la realidad es que han pasado varias cosas, que la tecnología ha crecido, la tecnología que tenemos actualmente es mucho más amigable, navega mucho más fácil y es mucho más seguro y mucho más sencillo también para nosotros. La segunda cosa, las herramientas que tenemos para realizar el procedimiento de una forma segura. Tercero, el entrenamiento que antes pues no se tenía, el entrenamiento formal en electrofisiología que te deja poder hacer estos procedimientos. Y a la hora que vemos contemporáneamente la comparación entre la seguridad de una ablación y la seguridad de tomar medicinas durante 3 años, pues tenemos estos resultados. Al final del día, la ablación como primera línea de tratamiento, que creo que conforme pasen los años tomará su lugar en las guías, porque actualmente toda esta información que hemos visto no está reflejada en las guías, porque se publicó después de la realización de estas guías. Ya veremos cambios conforme, bueno, en algunos años que salgan las próximas guías. La ablación resultó en una menor recurrencia de arritmias comparadas contra los antiarrítmicos. La ablación resultó en una menor progresión a la persistencia de la arritmia. La ablación no causó un mayor número de eventos adversos comparados con los antiarrítmicos. Y al final de cuentas, creo que la estrategia de control de ritmo temprano, y quiero poner énfasis en esto, la estrategia de control de ritmo temprano, de forma sistemática, debería ser parte del manejo de pacientes con fibrilación auricular al momento que se diagnostican. Muy bien, creo que eso es todo. Pues muchas gracias, doctor Weiss, por la ponencia. La verdad es que creo que nos ilustró bastante bien todo justamente lo que queríamos abordar. Y antes, tal vez, de abrir las preguntas a la audiencia, creo que los datos que mostraste pues se ven bastante concluyentes hacia el sí favorecer la ablación como una terapia de primera línea. La duda es, ¿por qué no estamos haciendo más? Creo que hay muchos factores que se involucran aquí. Llevo 2 años y medio aquí, y creo que en los últimos 2 años y medio, y no me dejarán mentir, hemos crecido mucho. Estamos haciendo más de entre 50, 70, por lo menos el último año, un número que bueno, no es despreciable. ¿Qué es lo que falta? Que quien tiene los pacientes decida enviarlos a que se hagan una ablación. Hay muchos factores que se involucran en la mecánica de la medicina, especialmente la medicina privada, pero bueno, creo que ha crecido, y es cuestión de que la gente se entere que existe esto, que existe en México, que tenemos estas opciones, que ya no es un sueño guajiro que nada más lo vemos en congresos y lo vemos en Europa y en Estados Unidos, que lo estamos haciendo y que estamos obteniendo resultados comparables con cualquier gran centro europeo y en Estados Unidos. Entonces, eso es lo primero, la difusión. Creo que foros como especialmente para el cardiólogo no electrofisiólogo o el internista, que no están empapados de estas cosas y siguen pensando que, pues, que es algo raro, difícil, caro, complicado y peligroso. Eso es básicamente lo que cuando hablas con alguien que no está muy metido en este tema nos dice. Y lo entiendo, que se hayan tenido experiencias no muy buenas en el pasado, pero creo que la experiencia que estamos teniendo ahora es, como te digo, comparar los números, lo dicen todo, comparables con cualquier centro
creo que vamos creciendo en el ámbito público, también ha crecido muchísimo. Mauricio, que hace poco hicimos una jornada que se hicieron, yo no sé cuántos casos en 3 días, como 15, 20 casos. Se está poniendo una visión a electrofisiología que antes no se tomaba en cuenta. Muchas terapias, no solo de ablación, de fibrilación auricular, de un montón de otras arritmias, de dispositivos, de cosas que se pueden ofrecer que antes a lo mejor estaban fuera de nuestro alcance y ahora lo podemos hacer. Entonces, creo que es cuestión de tiempo y de que la gente se entera y que la gente tenga el contacto directo con este tipo de terapias. Perfectísimo, muchas gracias. ¿Alguien en la audiencia aquí presencial quiere hacer alguna pregunta al doctor Weiss? Nada más, déjame te paso el AirPod para que te puedan escuchar los que están conectados también en línea. ¿Verdad? En el lado derecho. Bien, doctor Iván. Sí, definitivamente. Los resultados ahí están, los se acaban de mostrar. Tratar a estos pacientes de manera temprana, de manera que van iniciando con esta patología, se ve, lo tenemos aquí, cómo cambia su calidad de vida, cómo cambian sus comunicaciones. Es algo que se le debe dar a todos los pacientes, esa opción. Voy a poner un ejemplo que creo que todos lo hemos visto y lo vemos frecuentemente. Paciente joven que llega con una fibrilación auricular muy sintomática, aurícula pequeña, sana, inclusive le haces un mapa electroanatómico y ves que todo está completamente sano, pero tiene fibrilación auricular y decides hacerle una ablación. Habitualmente ese paciente queda curado. Yo sé que no hablamos de curación en fibrilación auricular, y es a lo mejor un poquito aventurado de mi parte decir que alguien se cura de fibrilación auricular, pero ese paciente que lo agarras temprano y que tiene una aurícula sana y le haces una buena ablación y le haces un aislamiento bastante concienzudo de las venas pulmonares y te aseguras que esté bien hecho, prácticamente queda curado. Si pudieras agarrar a todos en esa época, siempre cuando hacemos una ablación, lo primero que decimos es, ¿hace cuánto tienes fibrilación auricular? No, hace 4 años. Pues vamos 4 años tarde. Vamos 4 años en nuestra contra. Hay mucha información muy interesante acerca de la reversión de la remodelación atrial después de una ablación. Entonces, sabemos que todavía hay cosas que podemos hacer, hay cosas que no entendemos, pero es como creo que todo en medicina, cuando los agarras a tiempo es mucho más fácil y tienes un mucho mejor pronóstico. Entonces, yo sé que habías pedido un sí o un no, pero sí. Sí. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta aquí en la audiencia? Doctor Espino, a la derecha. En el centro donde me formé, había algunos que otros casos
era muy recurrente, eran relativamente jóvenes, 50, y estaban constantemente desarrollando estenosis. Y alguna de las venas pulmonares que les ocasionaba constante. Entonces, mi pregunta es, ¿hay algún punto o algún factor que nos logre predecir que los pacientes van a desarrollar estenosis, el tiempo en el que se realiza la coagulación, algo técnicamente que podamos utilizar para minimizar esto? Porque como sí hay. cada vez se va a hacer más jóvenes, más pacientes con mayor número, pues va a tomar bastante importante porque constantemente no siempre adecuado material. Específicamente en estenosis de venas pulmonares, que fue un problema serio durante mucho tiempo, actualmente tú los ves en los estudios, el número de estenosis de venas pulmonares es 0. ¿Por qué? Porque hacíamos las cosas, no, hombre, no voy a decir mal, pero como se entendía en ese tiempo, la ablación se hacía sobre la vena, la ablación era completamente dentro, etc. Ahora nadie hace una ablación sobre la vena. Lo que se recomienda, ya sea con crioablación o con radiofrecuencia, son los famosos WACA, que son muy entrables, están fuera de la hoz, de la vena, y que la posibilidad de hacer una estenosis de las venas pulmonares es increíblemente baja. Entonces, creo que la posibilidad de tener esa complicación ha disminuido muchísimo con las técnicas actuales. Y en caso de presentarse, hombre, hay otras terapias que hemos utilizado. Alguna vez me tocó poner un stent en una vena pulmonar para mantenerla abierta y que no de un paciente muy viejo que se había hecho una ablación hace mucho tiempo. Y bueno, pero el punto es que aún así tenemos, específicamente para estenosis de las venas pulmonares, que causan mucha disnea. Tanto cosas para evitarlas como actualmente te digo, los números están en 0. Estos estudios, las complicaciones serias prácticamente nulos. Obviamente tienes siempre la posibilidad de tener una perforación, un taponamiento, un EBC, fístulas atriofágicas, etcétera. Pero la tasa de presentación de estas cosas es sumamente baja. Estamos hablando del 0.1%. Una mortalidad muy baja, comparables con cirugías de vesícula. Entonces, decir que volvemos a lo mismo, la experiencia que se ha tenido en el pasado, porque esta es una especialidad relativamente nueva, muy ligada a la tecnología y que ha crecido las últimas 2 décadas de una forma muy importante, nos deja el mal sabor de boca de lo que pasó hace no mucho tiempo y que lo recordamos. No te pones a pensar en los primeros stents que se ponían y que la gente se tapaban, etcétera, porque pasó hace mucho tiempo. Lo ves lo actual. Y aquí, como fue tan reciente, creo que lo tenemos mucho en la cabeza, algún caso catastrófico que haya sucedido y eso hombre, pues te marca, creo. Pero actualmente sí te puedo decir que la tasa de estenosis de venas pulmonares es prácticamente 0. La tasa de complicaciones serias es muy baja. La tasa de fístulas atriofágicas, no quiero decir 0, pero es cerca al 0. Utilizamos muchas técnicas y adyuvantes para evitar las complicaciones. Actualmente estamos haciendo, no sé, la posición trascendental, que es algo que la gente tiene un poco de miedo. Estamos usando eco intracardíaco, estamos usando desplazadores del esófago, estamos utilizando cosas que nos hacen la ablación todavía más segura. ¿Por qué nos interesa que sea muy segura la ablación? Porque sabemos el hándicap
el bagaje que trae la ablación en la mente, no nada más de la gente, sino de los cardiólogos. Doctor Rocamontes, de la parte derecha. Hay muchos datos acerca de esto y la realidad es que hay teorías. No tenemos la certeza de qué es lo que está sucediendo. Se cree que son la cuestión del deterioro cognitivo y pues más que nada el deterioro de la función cognitiva son por microinfartos. Es una vasculopatía basada en microinfartos. La cuestión de la depresión son muchos factores. Habitualmente, especialmente cuando es una persona joven y le dices, oye, ¿sabes qué? Tienes una arritmia y tienes una arritmia que pues es tratable, pero vas a vivir el resto de la vida con esta arritmia y vas a estar anticoagulado y no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. La limitación a la calidad de vida es importante. Y la fibrilación auricular tiene temas para hacer un congreso de fibrilación auricular. La anticoagulación es algo, especialmente en jóvenes, que es algo que me toca ver frecuentemente, pacientes jóvenes anticoagulados, que es, hombre, no tomes nada, vete a tu casa y sé feliz. Pero se cree que en cuanto al deterioro cognitivo es una cuestión vascular, completamente vascular y muy relacionada a microinfartos asociados a la fibrilación auricular, aunque tengas pacientes que estén ya sea con terapias de control especialmente terapias de control de frecuencia, porque la asociación es frente a la arritmia, no cuando tienes a alguien en ritmo sinusal. Cuando tú tienes a alguien en ritmo sinusal, todas estas aumentos en las probabilidades desaparecen, siempre y cuando los mantengas en ritmo sinusal. Entonces, por eso, ¿cómo es más fácil mantenerlos en ritmo sinusal? Uno, agarrarlos temprano. Dos, el control de todos los factores de riesgo, la apnea obstructiva del sueño, el alcohol, las drogas, tóxicos. Tres, contaminación, el ejercicio extremo, que ahora está de moda también. Cada uno de estos suplementos alimenticios, esteroides, muchas cosas pueden afectar, y eso nada más de las cosas modificables: hipertensión, diabetes, obesidad, la dieta, con los efectos inflamatorios de algunos alimentos, de las grasas, del colesterol. Hay muchas cosas que podemos hacer. Por ahí hubo un estudio que se hizo hace un par de años en España, porque le decíamos que era un Predimar con esteroides. Predimar era un estudio en donde se trataba de controlar ciertos factores de riesgo para ver si disminuía la recurrencia de FA. Y este estudio era un estudio sumamente riguroso que casi los convertía en vegetarianos y en maratonistas, y muy riguroso. Y encontró que una diferencia impresionante en la disminución de la recurrencia de FA. Entonces, si tú tienes al paciente y logras, lo convences, que se tome las medicinas, que se haga la ablación, que se porte bien, que baje de peso, que se trate la apnea, que se controle la hipertensión, etcétera, tus posibilidades de curación o de control a largo plazo son mucho más grandes.
y le desapareces todos esos cuadritos que vimos de posibilidades de mortalidad, depresión, deterioro cognitivo, etcétera, etcétera. Entonces, después de una ablación mínimo, uy, ese es un tema bien interesante. Por la ablación, mínimo 2 meses, yo estoy acostumbrado a dejarlos 3 meses, porque es el periodo de blanking. Después de una ablación, los primeros 3 meses, puede inclusive hacer arritmias, y no quiere decir que el procedimiento no haya funcionado. La cicatrización a veces puede generar cierta activación de arritmias y no quiere decir que no haya funcionado. Aunque obviamente si tienes una recaída, a nadie le gusta tener que hacer una cardioversión. Pero bueno, a veces tenemos pacientes que hacen FA durante los primeros meses y después no vuelven a hacer FA. Entonces, los primeros 3 meses siempre los dejamos anticoagulados porque estás haciendo una lesión y es como dejar carne viva y es muy trombogénico. Entonces, la anticoagulación por la ablación los dejamos mínimo 2 meses, idealmente 3 meses. La ablación no está hecha para retirar la anticoagulación. No es para retirar la anticoagulación. Si queremos retirar la anticoagulación, le cerramos la orejuela y lo podemos hacer en el mismo procedimiento y te olvidas. Pero al paciente que tiene FA y le haces una ablación y a los 6 meses no tiene FA, no es una indicación para quitar la anticoagulación. Te sigues basando en las mismas reglas del TAT-PAS para decidir si va a seguir o no anticoagulado. Pudieras, y la realidad es que no tenemos datos duros, si resulta que tienes un paciente que tiene indicación de anticoagulación y lo agarraste de forma temprana y le hiciste una ablación y lleva año y medio sin tener un solo evento, muy probablemente considerar quitar la anticoagulación sería creo que prudente. No hay datos y hay algunos ensayos clínicos corriendo, porque ahora tenemos información que antes no teníamos, especialmente con aparatos como este, que tenemos la posibilidad de tratar a los pacientes una especie de pill in the pocket, una estrategia para FA, pero basados aquí a la anticoagulación. Tengo arritmia, me la detecto, me tomo la anticoagulación. Sabemos que si tú te tomas una Pixaban, 30 minutos más estás completamente anticoagulado. Entonces, hay algunas cosas que no tenemos datos, que nos falta información y que creo que ya te contestaré esa pregunta después cuando... Pero la realidad es que no tenemos datos, pero creo que sí vale la pena dejar bien claro que la ablación no es para quitar anticoagulación. Ya, es que eventualmente va a necesitar anticoagulantes, eventualmente va a cumplir 75. Yo creo que es un punto bastante importante. Yo comparo mucho la circulación auricular con la cardiopatía isquémica, porque es lo que todo el mundo estamos más familiarizados con él. ¿Sí? No es lo mismo tener un paciente con una prueba positiva, con una lesión en la DEA del 80%, y el resto sin lesiones, con grupo de 3, que le ponen un stent y le va a ir muy bien, independientemente que sea gordo, que fume, que tenga diabetes, eso no se te va a quitar. Se lo deja, se lo va a quitar. El sobrepeso va a seguir fumando, no va a hacer ejercicio, lo mismo. El tema es aquí la definición, la clasificación de la FA que se ve aquí desde 2010 a 10 años es suficiente. Es suficiente catalogarla como paroxística, resistente, de larga evolución, permanente. Eso es suficiente. Desde mi punto de vista muy personal, no. ¿Por qué? Porque es lo mismo tener una FA con una chiquita, los jóvenes, que la gran mayoría se van a curar a mucho tiempo, partiendo de tener una FA con una auricular dilatada, en el contexto de la isquémica, o en el contexto de la propia. Obviamente, el contexto de catalogar el auricular. Todos estos pacientes tenemos que catalogar el paciente de acuerdo a eso. Cuando nosotros cachemos eso,
van a hacer los éxitos que sabes que los seguros un éxito de un 85-90% en una FA y mandado a mí, pero seguro, y menos por una ocasión. Eso de antemano ya sabemos que van a estar al menos 2 o 3. Es lo que se hace en Europa, es lo que se hace en Estados Unidos. Entonces tenemos que interiorizar a nuestros pacientes y catalogarlos y ubicarlos en el contexto en el que estamos. El contexto es una FA como una cita a la derecha, por ejemplo, como una versión en la derecha. El contexto es una aurícula muy dilatada, con pérdida dilatada. No la ven también. Porque los pacientes que están más cardíaca, con pérdida, no lo para pérdida, fíjese. Entonces, todo eso que queremos ubicar dentro de esto que queremos bien. Pues ya tratamos de una regla, algo lo que no. Esto cargamos los 15, 20 años. ¿Verdad? Cuando yo llegué aquí, yo sabía que nunca voy a hacer la versión de la universidad. De lo complicado que es, porque no teníamos las acciones. Pero hoy por hoy, estamos haciendo de 10 a 15 acciones al mes de utilización popular, que tampoco son muchas, ¿verdad? Pero es lo más que hacemos hace mucho tiempo. Nosotros también nos entendamos para el tratamiento, ya ha cambiado igual de cosas, ¿verdad? La misma tecnología que hay en Japón, que hay en Europa, que hay en todos lados, la misma tecnología. También tenemos la misma tecnología que tenemos peor para tratar de dar lo mejor. En México, en el 2000, tenemos una población de 98 millones de habitantes. Pero realmente nuestra población poblacional era así. Nuestra expectativa de vida era de 60 años. Ahora, en el 2022, los que ganan de nuestra población son como 138.000 habitantes, 138 millones de habitantes. Por pura incidencia, nos tocarían como unos 750.000 pacientes con enfermedad. Y obviamente nuestra familia poblacional, nuestra expectativa de vida y de los 60 años de 2000 a los 75 que es ahorita, o 80, realmente por las comunidades, por fueron creciendo, y con esto de edad, y por eso fue cambiando los formas de la que estamos tratando. Como cambiaron antes, cuántos pacientes llevaban a cirugía valvular, y ahora cuántos pacientes van a una institución valvular aórtica. Creo que tiene ninguno, ¿verdad? Todo para es cuestión, como dice el cambiamos el chip nada más. Más pronto perdemos la comunicación auricular a el mejor. Que si ya tenemos comunicación auricular y lleva mucho tiempo, hay que, ¿cómo se llama? Ubicarnos en el contexto, ubicar el paciente también en el contexto, que creo que es una cosa muy importante. Ahí está, como que quiera el gusto. Y la expectativa de eficacia va a estar en relación a cómo esté en el momento que se decida hacer la función. Pero entonces tenemos un paciente tratado con pega, que la hizo también con una ablación y no le va bien. A ese problema. ¿Por qué? Porque nosotros le validamos algo que no es cierto. Creo que debe ser estar en el contexto de nuestros pacientes, está dilatada la última, está la función ventricular normal, normal, y de acuerdo a eso decimos, ¿sabes qué? Con esto yo te puedo ofrecer esto y esto y esto. Pero siempre hay algo más que puede hacer. Y ese es el paciente que habitualmente nos envían, el paciente que tiene mucho tiempo de FEA, mucho tiempo con una aurícula espantosa, que ya no saben qué hacer con él. Cuando ya no saben qué hacer con él, ahora sí, electrofisiólogo, por favor, cúrame el paciente. Y sabemos que nuestros números, aunque quisiéramos, pues no son tan buenos y tenemos en este contexto tenemos unas recidivas de 50-60%. Hombre, se cura el 30-40%. Dices, no está tan mal. El otro día metimos una paciente que llevaba 20 años en FA, y Arcos que, bueno,
bueno, esa anécdota, pero al final de cuentas la mujer se murió por otra cosa y se murió en hospital. Pero ese es el paciente que habitualmente vemos aquí. Paciente viejo, paciente con enfermedad de muchos años, paciente complicado, paciente que ya no saben qué hacer con él, ahora sí lo envían. Y el paciente que sería el mejor candidato, le dan amiodarona, porque ese es otro tema que no he tocado aquí, pero bueno, aquí no hay nada más que amiodarona aparentemente y lo esconden. Y ese paciente, todo este tiempo es tiempo perdido que pudiste haber cambiado el pronóstico, no nada más de la arritmia, sino de vida. Entonces, creo que hay que cambiar el chip. Y todo también, para que el seguro lo autorizara, te ya hace 10 años. Por eso nadie las pedía. Algo igual pasa un poco, y tal vez sería tomado porque si mi riesgo es de 1%, no creo que nadie. Sería al menos nada más conclusión que la anticoagulante desgraciadamente sí sucede para la mayoría de las enfermedades. Los médicos los alcanzan al final para la investigación, lo siguen apuntando gran área de historia del tratamiento, de la detección. Seguimos apuntando pacientes de envejecimiento y algo tal. Oye, yo tengo una pregunta. Si quieres, antes de... Déjame, te paso el micrófono. Gracias. Mi pregunta es esto. El tratamiento que tiene este procedimiento, si el paciente normalmente está equivocado, pero continúa con la acción, deja la población, ¿qué hace durante el
En cuanto al protocolo PERI y procedimiento, hay algunos protocolos diferentes dependiendo de la escuela. Como yo me entrené y me gusta trabajar de esta manera, vienen anticoagulados, o si no vienen anticoagulados, porque al final de cuentas tienes pacientes que no necesitan anticoagulación antes del procedimiento. Un paciente joven que al cero, pues no lo vas a anticoagular. Entonces, cuando vienen anticoagulados, lo que hago es básicamente saltarme una dosis. Si es una medicina de cada 12 horas, una vida media que va de 8 a 12, le quito la más. Si es de 24, le quito una, que va, todavía tiene algo de efecto, pero realmente no me preocupa mucho. El procedimiento lo hacemos bajo una anticoagulación sumamente rigurosa y muy, muy profunda. Estamos hablando de 350 a 400 de ACT. Usamos miles de unidades de heparina, 10, 15, 20, 25, 1000 unidades. No siempre buscamos la misma, porque tienes algo muy trombogénico en la aurícula izquierda. De hecho, siempre, y así lo maneja la literatura, iniciamos la anticoagulación inclusive antes de hacer la punción transeptal, porque el momento en donde vas a estar haciendo la punción transeptal, ya quieres tener algo de anticoagulación. Una vez que estás del otro lado, completamos una anticoagulación completa y nuestro protocolo es hacer una cita cada 15 minutos hasta llegar a arriba de 300, 350. A partir de este momento, cada 30 minutos. Ya un poquito más, con más tranquilidad. Sí. Hacer un trombo con 350 de ACT es muy complicado. Obviamente, básicamente, estás entre Ascilia y Charybdis, ¿no? Escoge tu veneno, pero preferimos irnos hacia el lado del sangrado que hacia el lado de un EBC. Después del procedimiento, iniciamos la anticoagulación de 3 a 5 horas después. Yo siempre lo hago lo más cercano a 3 horas. No revierto con protamina. Hay alguna gente que sí lo hace, a menos que tuviera alguna complicación, pero y es válido, revertir con protamina. Pero por lo menos nosotros no lo hacemos. La cuestión vascular es venosa, habitualmente con el famoso punto en Z suficiente, y si no, pues aquí tú y Cesenia nos hacen ahí favor de... pero es venoso, entonces obviamente tenemos complicaciones como fístulas y pseudoaneurismas que las vemos, y eso, el día siguiente que quitamos los puntos, siempre les pido que escuchen las ingles buscando soplos. La anticoagulación a partir de la tercera hora se toma una pastilla y inicia la anticoagulación que no se detiene por lo menos los próximos 3 meses. Ese es el protocolo que seguimos. La monitorización habitual es después de hacer una ablación, los primeros 3 meses no me interesan porque es el periodo de blanco. Si no tiene síntomas, pues que le vaya bien. No lo veo hasta los que van de alta. Habitualmente una ablación están en ya 24 horas. Los seguros se enojan porque 24 horas y son 2 millones de pesos. Pero no, creo que es más en el hospital. Les damos ciertas indicaciones de reposo relativo, pueden caminar, pero les pedimos que no conduzcan 3 días, les pedimos que ciertas cosas. La dieta, el procedimiento tiende a enlentecer la digestión durante la siguiente semana, semana y media. Les pedimos que tengan una dieta muy tranquila, que no hagan ciertos ejercicios. Yo siempre entro con una línea arterial porque quiero estar viendo todo el tiempo si hay una complicación y la detectas rápido, la resuelves rápido. Entonces, pues bueno, tienen que cuidar de no cargar cosas pesadas con la mano, lo típico de las funciones. Más que la ablación, las funciones son las que nos preocupan y nos causan dolores de cabeza. Después de este periodo, que es una recuperación habitualmente muy rápida y muy corta, vida normal, vida completamente normal. Si llegan a tener algún síntoma, haz un electro, te veo y vemos. Si tuvieron caída temprana, bueno, pues ya es otro boleto. Pero no nos interesa estar monitorizando su frecuencia cardíaca ni su posibilidad de tener FA durante los primeros 3 meses. Lo vemos en la oficina a los 3 meses, y si sale bien, ya tomaremos la decisión de la anticoagulación si continúa o no. Igual los antiarrítmicos, que eso es, te digo, es que da para mucho la fibrilación auricular.
y nos vemos a los 3 meses, 6 meses, año. Sí, de hecho hay un estudio muy interesante que se llama el Apple Watch, el Apple Study. Heart Study, no me acuerdo el nombre. Apple Heart Study. En donde arrojó datos muy interesantes. Las alarmas que tiene y cómo ha evolucionado la inteligencia artificial de los relojes, especialmente del Apple Watch. Yo tengo un montón de pacientes con Apple Watch, con Cardias, con Garmin, para nosotros es una delicia. Tienes pacientes, afortunadamente se ha hecho Monterrey un hub de referencia y vienen de toda la región, y los puedes estar monitorizando de forma remota. Entonces, definitivamente sí lo recomiendo. Muy bien, por acá el doctor Carlos Steines preguntó, a ver si la puedes responder tú, Iván. ¿Cuál es la duración deseada de la onda P después de una ablación de FA? Realmente no hay un cambio. Realmente no esperamos, no estamos causando un bloqueo interatrial ni nada por el estilo. Si tú haces una ablación adecuada y haces una, volvemos a lo mismo, la singular del tratamiento con catéter de la fibrilación auricular es el aislamiento de las venas pulmonares. Y sabemos que el problema está ahí por muchas cosas, la anisotropía, la cuestión genética y la cuestión embriológica. Y si tú haces una ablación en donde solamente aíslas las venas pulmonares, no vas a tener ningún efecto sobre la onda P. Perfecto, muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta que quieran compartir por acá? Perfecto, pues sin más, agradeciendo al doctor Wise, muy buena ponencia. La verdad es que creo que nos educó a todos sobre este tema. Pues claro que también la participación de nuestros especialistas y electrofisiólogos aquí en la mesa de discusión. Nada más, ya por finalizar, solamente recordar que, bueno, un agradecimiento muy especial a Medicamex, que fue nuestro patrocinador oficial de este evento, con el cual, bueno, podemos justamente reunirnos y compartir esta experiencia, ¿no? Y ya por último, pues volver a recordarles y que me ayuden a compartir con las personas interesadas, bueno, pues el concurso de tesis que está ya la siguiente semana por venir. Si están interesados en participar, avisarles a sus residentes. Si no, pues también pueden acudir a presenciar el evento. Vamos a aprovechar esa ocasión para hacer el cierre del año del Colegio de Cardiología del Norte. Vamos a presentar todos los avances que hicimos en el año y los proyectos que vienen en puerta para el siguiente año. Entonces, bueno, pues están invitadísimos para que nos reunamos como un fin de, no nada más de concurso, sino también como un cierre de estilo posada, ¿no? Entonces, pues bueno, pues muchas gracias a todos por reunirse, a los que se conectaron en línea. Y pues bueno, nos vemos en una semana más. Muchas gracias.